Introducción. Albert Einstein. El Buda encontró lo que buscaba. Soy un no creyente profundamente religioso, pero si hubiera alguna religión que pudiera satisfacer las necesidades de la ciencia moderna, esa sería el budismo. Albert Einstein. El budismo posee las características de una religión universal que uno podría esperar para el futuro. Trasciende el concepto de un Dios personal, evita el dogma y la teología, abarca tanto los mundos natural como espiritual, y se basa en un sentido religioso que surge de la experiencia de todas las cosas, naturales y espirituales, como una unidad significativa. Si hay alguna religión que pudiera corresponder a las necesidades de la ciencia moderna, sería el budismo. Albert Einstein. Einstein veía el budismo no solo como una doctrina espiritual, sino también como una filosofía de vida, un enfoque integral del universo y de los seres humanos, reflejando una armonía entre ciencia y espiritualidad. Creía que, en un mundo cada vez más gobernado por la ciencia y la tecnología, el budismo ofrece una mentalidad flexible, abriendo puertas a una comprensión profunda de la naturaleza del universo y de nuestro papel dentro de él. Ciencia y espiritualidad, ¿qué tienen en común? Albert Einstein, figura inmóvil en la historia de la ciencia, marcó un punto de inflexión para la humanidad con su teoría general de la relatividad, inaugurando una nueva era en nuestra comprensión del universo. Descubrió que el tiempo y el espacio no son entidades separadas, sino entrelazadas, cambiando según la posición y la velocidad del observador. La ecuación E igual a mc2 no es solo una fórmula, es una poderosa declaración sobre la unidad de la materia y la energía, abriendo nuevas puertas en el campo de la física. Pero Einstein no era solo un científico, también fue un gran filósofo y pensador que trascendió los límites de la teoría científica en busca de armonía entre ciencia, filosofía y religión. Su visión de la religión no era de fe ciega, sino una profunda apreciación por el orden y la maravilla del universo, reflejando un alma en constante búsqueda de belleza y verdad. A través de su manera de conectar ciencia con filosofía y religión, Einstein se convirtió en un símbolo de exploración incesante y del deseo de comprender el mundo que nos rodea, ética e integridad. La humanidad carece de la sabiduría para entender todos los misterios de la naturaleza. El Buda ofreció a la humanidad una profunda lección, abriendo el camino para explorar plenamente el potencial infinito de la mente, llevando a un entendimiento profundo del mundo circundante y, en última instancia, a la liberación del interminable ciclo de renacimiento. La diferencia radica en que, mientras Einstein buscaba respuestas a los misterios del universo externo, el Buda dirigió su atención hacia el interior, utilizando la observación, la sabiduría y el razonamiento genuino para acercarse a la iluminación. Tanto el Buda como Einstein abordaron su trabajo con un espíritu científico, pero el Buda afirmaba firmemente que el conocimiento no debía aceptarse ciegamente. Fomentaba la verificación a través de la experiencia personal y el razonamiento, un enfoque abierto que acepta solo lo que ha sido demostrado como verdadero. Con este método, el Buda alcanzó la comprensión profunda que buscaba. Einstein enfatizó la importancia de la ética y la integridad en los seres humanos. Sin embargo, creía que la fuente de la moralidad no debía ser el miedo ni la expectativa de castigo de Dios u otro poder. Él dijo, el comportamiento ético humano debería basarse en la compasión, la educación y los lazos y necesidades sociales. No necesita tener una base religiosa. Es triste si los humanos se restringen solo por miedo al castigo y esperanza de recompensas después de la muerte. Si los humanos son buenos solo por miedo al castigo y esperanza de recompensas, entonces somos realmente un grupo lamentable. Albert Einstein, Religion and Science, New York Times Magazine, 9 de noviembre de 1930. Einstein negó la existencia de un Dios personal, pero no podía ofrecer una respuesta al bello y metódico modo
en que se formó el universo. Expresó esto así: no creo en un Dios personal y nunca lo he negado, sino que lo he expresado claramente. Si en mí hay algo que pueda llamarse religioso, entonces es la admiración ilimitada por la estructura del mundo, hasta donde nuestra ciencia puede revelarlo. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupe del destino y acciones de los seres humanos. Albert Einstein, 1954. Dios no es más que naturaleza. Dios no es más que naturaleza. El Dios de Spinoza, al que se refiere Einstein, ¿qué es? Spinoza, filósofo neerlandés, afirmó que Dios no es más que la naturaleza misma. Según Spinoza, existen materia, energía, átomos, moléculas, vida, pensamiento, humanos, sociedades, galaxias, e incluso posiblemente múltiples universos, pero nada existe fuera de la naturaleza, incluidos fenómenos espirituales u otros fenómenos que aún no comprendemos. Si existen, son un capítulo de la naturaleza. En el budismo existen 5 leyes naturales que operan en el universo y que causan que todo suceda, conocidas como los 5 niyamas. El karma o acción es solo uno de esos elementos. La condición actual es el resultado de innumerables factores cambiantes. No existe una única causa para que todo exista tal como es. La siguiente declaración indica claramente que, aunque Einstein rechazaba a Dios, no era ateo. He dicho repetidamente que, en mi opinión, la idea de un Dios personal es infantil, pero no comparto el fervor del ateo profesional por combatir el teísmo, cuyo entusiasmo surge principalmente del doloroso proceso de liberación de las doctrinas religiosas de la juventud. Prefiero una actitud de humildad que corresponda a la debilidad de nuestro entendimiento intelectual de la naturaleza y de nuestro propio ser. El camino medio, el camino medio. El Buda se opuso al concepto tradicional hindú de un mundo creado por Dios, eternalismo, y tampoco aceptó el materialismo de quienes no creen en Dios, nihilismo. Se convirtió en el primer filósofo en negar la idea de que el alma sea una entidad inmutable. Einstein parece haber coincidido con ambas posiciones. En su declaración anterior, expresó humildad al reconocer las limitaciones de su conocimiento para desentrañar los misterios del mundo. Contemplemos las palabras de Einstein. Un ser humano es un capítulo del todo llamado por nosotros universo, un capítulo limitado en tiempo y espacio. Se experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos, como algo separado del resto, una especie de ilusión óptica de la conciencia. Esta ilusión es una especie de prisión para nosotros, restringiéndonos a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas personas cercanas. Nuestra tarea debe ser liberarnos de esta prisión, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todos los seres vivos y toda la naturaleza en su belleza. Nadie puede lograr esto completamente, pero el esfuerzo por lograrlo es en sí mismo un capítulo de la liberación y un fundamento para la seguridad interior. Este pensamiento se alinea estrechamente con las enseñanzas budistas, particularmente con el camino medio, que evita los extremos del eternalismo y el nihilismo. Destaca la interconexión y la importancia de la compasión y comprensión más allá del yo, apuntando a una liberación espiritual que aporta paz interior y una conexión más profunda con el universo. Einstein. El Buda y la comprensión del universo. Los conceptos físicos son creaciones libres de la mente humana y no están, por mucho que parezca, determinados de manera única por el mundo externo. Einstein. Esta cita de Einstein refleja una perspectiva profunda sobre cómo comprendemos y construimos conocimiento acerca del mundo que nos rodea. Afirma que los conceptos físicos, como describimos y explicamos los fenómenos naturales,
no están determinados de manera única por el mundo externo, sino que son productos de la mente humana. En otras palabras, aunque el mundo natural existe de manera independiente y sigue sus propias leyes, la forma en que comprendemos e interpretamos ese mundo a través de conceptos y teorías físicas es creación nuestra, basada en la observación, el razonamiento y la creatividad. Einstein enfatizó la flexibilidad y creatividad de la ciencia, así como el hecho de que no existe un único camino ni una respuesta fija a ninguna pregunta. Esto abre posibilidades para la innovación y el progreso en la ciencia, mientras los científicos continúan desarrollando y ajustando sus teorías para reflejar más fielmente el mundo natural. Este punto de vista también subraya la importancia de entender que el conocimiento científico no es absoluto. Los conceptos y teorías científicas siempre están sujetos a desafío y revisión con el tiempo, basándose en nueva evidencia y nuevas comprensiones del mundo. De manera notable, el Buda, hace 2500 años, expresó un punto de vista similar, pero de forma distinta. Todas las nociones tales como causa y efecto, secuencia, átomos, elementos básicos, son todas ficciones de la imaginación y manifestaciones de la mente. El Buda, el yo, no es un concepto racional. Según el Buda, el yo no es un concepto racional. El yo es meramente una emoción. Por lo tanto, la conciencia es una ilusión, y el sentido de yo es sólo una actividad del cerebro. Los humanos viven inconscientemente, en un estado similar a un sueño, creyendo en su propia existencia. La consecuencia es que se vuelven dependientes de conceptos y formas, sin darse cuenta de que estos no tienen más fundamento que las actividades de la mente. El Buda declaró que, debido a esta percepción errónea, la liberación de la humanidad se vería obstaculizada. El Buda se refería a esto como ignorancia, o anatta, no yo, que Einstein describió como la ilusión de la conciencia. La solución del Buda para ayudarnos a escapar de esta prisión es mediante el desarrollo y purificación de la mente, siguiendo un camino claro, el noble óctuple sendero y las 4 nobles verdades. El camino del Buda también incluye extender la compasión imparcial hacia todos los seres. Según el Buda, el apego deseo trae sufrimiento y también impide escapar de esta prisión. Einstein dijo que esta prisión restringe nuestro amor solo a los seres queridos, volviéndonos egoístas. Propuso que, para escapar de esta prisión, la compasión debe abarcar a todos los seres vivos. El esfuerzo de Einstein por explorar los misterios del mundo puede verse en esta declaración. La experiencia más hermosa y profunda es la sensación de lo místico. Es la semilla de toda verdadera ciencia. Aquel a quien esta emoción le es ajena, que ya no puede maravillarse y quedarse embelesado, está prácticamente muerto. Saber que lo que es impenetrable para nosotros realmente existe, manifestándose como la más alta sabiduría y la más radiante belleza, que nuestras facultades limitadas sólo pueden comprender en formas primitivas. Este conocimiento, este sentimiento, está en el centro de la verdadera religiosidad. Albert Einstein, la fusión del espíritu y la ciencia, comprendiendo el universo. Einstein, el Buda y la comprensión del universo. Einstein reconoció que, a pesar de la increíble sofisticación de la mente humana, aún no puede comprender plenamente los vastos misterios del universo. Sin embargo, nunca dejó de admirar la belleza y el orden con que opera la naturaleza. Llamó a esta aceptación y comprensión profunda verdadera religiosidad. En una conversación intrigante entre el Buda y uno de sus discípulos, se revela un enfoque similar. El discípulo preguntó: Señor Buda, ¿qué tan vasto es el universo? El Buda respondió: ¿saber el tamaño del universo te ayuda a escapar del sufrimiento? Cuando el discípulo admitió que no, el Buda enseñó: entonces, ¿por qué enfocarse en asuntos que no ayudan a acabar con el sufrimiento? A través de esto, el budismo enfatiza que, en lugar de estar absorto en
preguntas metafísicas y curiosidades que no abordan el problema central de la humanidad. El sufrimiento, uno debe enfocarse en encontrar sus causas y soluciones. El budismo considera el universo como un ciclo interminable de causa y efecto, existiendo eternamente sin un inicio específico, pero con ciclos de renovación y comienzos de nuevas eras. El mensaje que comparten tanto Einstein como el Buda es: libérate de ataduras innecesarias, ampliando la mente y la compasión, buscando comprensión profunda y abordando el problema del sufrimiento de manera integral. Sufrimiento y la causa del sufrimiento. Sufrimiento y la causa del sufrimiento. La parábola de la flecha envenenada se usa a menudo para ilustrar la lección del Buda de que aquellos que se preocupan por el origen del universo y otros temas se distraen del propósito de la práctica religiosa. Imagina a un hombre alcanzado por una flecha envenenada, y sus amigos y familiares encuentran un médico capaz de quitar la flecha. Si el hombre dice: no me quitaré esta flecha hasta saber si quien disparó era un sacerdote, un príncipe o un mercader, su nombre y su familia. No permitiré que se retire hasta saber qué tipo de arco se usó y si la punta de la flecha era ordinaria o de hierro. Probablemente, antes de aprender toda esta información, ya no tendrá oportunidad de recibir la atención necesaria. Esta historia sirve como lección del Buda, indicando que aprender sobre el origen del universo o esfuerzos similares es menos importante que abordar problemas inmediatos como el sufrimiento y la falta de paz en la vida. Bertrand Russell, renombrado filósofo, explicó una vez por qué acepta la visión budista sobre el origen del mundo. Entre los fundadores de todas las religiones del mundo, respeto solo a uno, el Buda. La razón principal es que el Buda no hizo pronunciamientos sobre el origen del mundo. El Buda es el único maestro que reconoció la verdadera naturaleza del mundo. Bertrand Russell. Es fascinante notar que los científicos y psicólogos modernos prestan gran atención al estudio del cerebro y la mente. Las prácticas de meditación budistas como la compasión, la meditación de la respiración y la atención plena se utilizan ampliamente en la medicina y psicología occidentales. Sería maravilloso que más científicos como Einstein se adelantaran para tender puentes entre la ciencia y la filosofía oriental en el futuro.